España es un país lleno de contrastes modernos y tradicionales, innovador y culturalmente rico. Reconocida por su arte, su gastronomía y su espíritu mediterráneo, también es una nación que ha sabido adaptarse a los grandes cambios del mundo. La economía refleja esa misma diversidad, combinando un potente sector turístico con una industria sólida, una agricultura muy avanzada y apostando mucho por la tecnología y la sostenibilidad. Por eso, la economía de España es la cuarta más grande de la zona euro y una de las más diversificadas de Europa, ya que a lo largo de los años ha demostrado una notable capacidad de resiliencia, superando crisis económicas y sociales. Pero hoy hablaremos de 3 indicadores, cuenta la historia de cada país. Y todo esto será explicado en una línea de tiempo, empezando desde 2019, ya que España vivía un momento de equilibrio. El PBI crecía un 2,4%, impulsado principalmente por el consumo de los hogares y un turismo que batía récords. La tasa de desempleo bajaba al 14%, reflejando un mercado laboral en mejora, aunque con mucha temporalidad. La inflación era inferior al 1%, señal de precios estables y confianza en la economía. Con Pedro Sánchez al frente del gobierno, se impulsaron políticas sociales y aumentos de salario mínimo para reducir la desigualdad. Las familias disfrutaban de cierta estabilidad económica, aunque los salarios seguían siendo bajos y los ahorros escasos. En la vida diaria, esto significa un país en movimiento. Las tiendas llenas, el turismo generando empleo y los hogares manteniendo el consumo. Pero esa aparente calma sería interrumpida por una crisis sin precedentes. Y continuamos con el 2020. Y aquí cambió todo. La pandemia del COVID-19 paralizó la actividad económica. El PIB cayó un 10,8%, la peor contracción desde la guerra civil. El confinamiento y el cierre de comercios provocaron una caída abrupta de la producción y el consumo. La tasa de desempleo subió al 15,5%, aunque el impacto fue parcialmente contenido gracias a los ERT, una medida del gobierno para evitar despidos masivos. La inflación se volvió negativa, porque al disminuir la demanda, los precios bajaron. El ejecutivo de Pedro Sánchez aplicó un gasto público histórico para sostener a trabajadores y empresas, mientras la Unión Europea aprobaba el programa Next Generation EU, un fondo destinado a la recuperación. Para los ciudadanos, el cambio fue drástico. Muchos hogares vieron disminuir sus ingresos y aumentó la incertidumbre. Aunque las ayudas evitaron una ola de desempleo total, el miedo al futuro y la reducción del consumo marcaron la vida de millones de españoles. Con la reapertura en 2021, la economía española experimentó un rebote notable. El PBI creció más del 6%, impulsado por el turismo, el gasto público y la recuperación del consumo. El empleo mejoró con la reforma laboral, ya que redujo los contratos temporales y aumentó con los contratos indefinidos. Todo va marchando bien. ¿Qué es lo que podría pasar? En 2022, la guerra en Ucrania desató una crisis energética mundial. El precio del gas, el petróleo y los alimentos se dispararon y la inflación alcanzó el 8,4%, el nivel más alto en casi 4 décadas. El gobierno respondió con medidas de emergencias, topes al precio de energía, reducción del IVA en productos básicos y bonos sociales para aliviar el impacto en las familias. La gente empezó a notar que su dinero valía menos, en cambio los sueldos se mantenían igual y alcanzaba para menos cosas. Ir al supermercado, llenar el depósito del coche o pagar la factura de la luz se volvió más caro. Aunque el empleo aumentaba, el poder adquisitivo de los ciudadanos disminuía. En 2023, España se consolidó como una de las economías que más crecía de Europa. El PBI superó los 1,5 billones de euros, mientras la tasa de desempleo descendió al 11%, el nivel más bajo desde 2008. La inflación empezó a moderarse, situándose entre el 3% y el 4%. Este crecimiento fue impulsado por los fondos europeos destinados a la digitalización, la energía verde y la modernización industrial. A pesar de las buenas cifras, la percepción social era diferente. Muchas familias seguían notando los precios altos en la vivienda, los alimentos y el transporte. El gobierno continuó aumentando el salario mínimo y fortaleciendo las ayudas sociales, intentando que el crecimiento económico llegara a todos los sectores. Acá los ciudadanos notaron más estabilidad laboral y una recuperación en el turismo y los servicios, pero también la dificultad de mantener el mismo nivel de vida por el encarecimiento del día a día.
En 2025, la economía española avanza hacia una etapa de crecimiento más equilibrado. El PBI aumenta cerca del 2%, el desempleo se aproxima al 10% y la inflación ronda el 3%, un nivel más controlado. La prioridad del gobierno es mantener el gasto social sin comprometer la estabilidad fiscal y mejorar la productividad del país. Este periodo marca un punto de inflexión. Después de años de crisis, España logra combinar crecimiento económico con precios estables. El reto ahora es que los salarios reales crezcan al mismo ritmo que la economía y que las mejoras lleguen a todos los hogares, lo cual se traduce como una sensación de alivio. Los precios dejan de subir tan rápido, el empleo se mantiene y las familias pueden planificar con más confianza, donde España comienza a sentir una recuperación justa y duradera. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que en 2019 y 2025 España atravesó una guerra, una pandemia y una inflación histórica, y aún así demostró resiliencia. Con políticas de apoyo social, reforma laborales y coordinación con Europa, España logró aumentar su empleo y estabilizar los precios. Asimismo, le ayudó a superar los niveles previos a la crisis. El PBI nos muestra cuánto produce el país, el empleo nos indica la capacidad de generar oportunidades y la inflación, el poder de compra de los ciudadanos. Juntos, estos tres indicadores forman el termómetro de la economía y el bienestar general. Comprenderlos no solo es cuestión de cifras, sino de entender cómo estas decisiones económicas se transforman en experiencias reales, ya sea en lo que trabajamos, en lo que compramos y en la calidad de vida que alcanzamos. Los indicadores cuentan la historia de un país. Entenderlos es comprender cómo la economía moldea nuestra vida cotidiana. Eso fue todo, muchas gracias por acompañarnos.